Así es que qué bueno, hermanos, que nos acerquemos a Él, que le busquemos en nuestras congregaciones y así nos gozamos delante de la presencia de nuestro Dios. Vamos a leer la palabra, hermanos, Filipenses, busquemos, capítulo 3, versículos 7 al 14. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, sin alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos, cierren sus ojos, hablemos con el Señor, vengamos en palabras de oración y que sea Él escudriñando esta noche nuestras vidas, nuestros corazones. Padre, gracias. Aquí estamos, Señor, gracias por esta oportunidad, por este gran privilegio, Señor, de estar en este lugar reunidos, unánimes, en el amor, Señor, fraterno entre creyentes, entre tus hijos. Esta hora, Señor, nos unimos rogándote, Padre, que a la luz de estos versículos tu Espíritu Santo nos hable, nos examine, Señor, nos exhorte, nos consuele, Padre, que tu palabra, Señor, traiga, Dios mío, la bendición, la restauración a aquel corazón que está quebrantado. Que seas tú obrando, Señor, grandemente a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, cumpla su propósito, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo, gracias, Jesús amado. Gracias, Cristo bendito. Amén y amén. Fíjense que esta epístola a los Filipenses es escrita por el apóstol Pablo. Amén. La epístola de los Filipenses, del apóstol Pablo a los Filipenses. En estos versos, hermano, claramente vemos que el apóstol habla de su pasado. Amén. Y el tema es que el pasado no te estorbe. Amén. Que el pasado no te estorbe. Y es que el pasado, hermano, que cada uno quizás experimentamos, quizás lejos de Cristo, ¿verdad? Muchas veces, hermano, ese pasado quizás nos deja dolor, pero el apóstol aquí habla no solo de dolor, sino que pensando él hacer el bien, dice la palabra que él habla de todas aquellas cosas que él logra, hermano, antes de venir a Cristo. Todos aquellos logros que él hizo antes de estar a los pies de Cristo, antes de conocer a Cristo. Él le llama logros, le llama, hermano, quizás metas que él se propuso en la vida, quizás metas, proyectos que él se propuso, hermano, allá en la vida pasada, lejos de Dios. Y eso todos lo hacemos, hermano. Toda persona se proyecta en su vida, hermano, se hace proyectos personales, los cuales son buenos muchas veces, ¿verdad? Proyectos
¿qué? De estudio, proyectos de, hermano, quizás progresar personalmente, quizás proyectos en los que pretendemos, quizás, hermano, alcanzar un objetivo personal, ya sea de estudio, como le digo, de, hermano, una vida en la cual podamos prosperar personalmente, materialmente, pero también, hermano, en ese trayecto, no siempre las cosas nos van a salir bien, no siempre nuestra perspectiva, hermano, va a ser llevada a esos logros. Muchas veces las cosas cambian y personalmente quizás todos nos proyectamos una y otra cosa, pero alejados de Dios, hermano, todas aquellas cosas quizás no nos salieron bien. Todas aquellas cosas que teníamos pensado quizás no las logramos. Quizás no avanzamos en los proyectos que nosotros teníamos y nos desviamos, porque la misma Biblia dice que sin Él nada somos, que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Y queriendo, hermano, quizás nosotros lograr aquello, hermano, con nuestras capacidades, hermano, personales, con nuestro intelecto, nos tropezamos. Y quizás aquellas cosas que nosotros pretendíamos lograr nos desviaron, se nos fueron, y nosotros terminamos haciendo otra cosa, lo cual fue lo contrario, lo cual quizás fueron cosas que lo que hicieron es herirnos, golpearnos por nuestro mismo proceder, alejados de Dios. El pasado, hermano, muchas veces deja heridas, nos ha dejado quizás un lloro, un lamento, porque, hermano, no hicimos las cosas bien, porque nuestros proyectos no estaban puestos en las manos de Dios. Amén. Nuestros objetivos no fueron puestos en las manos de Dios. Y es que como seres humanos alejados de Dios, sinceramente, hermano, nosotros nos proyectamos nosotros personalmente. No ponemos al Señor primero en nuestras vidas. No ponemos en nuestros objetivos a Dios primeramente. Y por eso es que terminamos mal. Es por eso que el ser humano termina mal, haciendo las cosas diferentes. Y muchas veces lo que, como le digo, al ser humano lo que le trae es dolor, angustia, fracaso. El apóstol Pablo aquí habla de ello. Y es importante porque muchas veces, hermano, aún en la vida cristiana, nosotros cargamos con cosas que nos hirieron personalmente. Hay hijos de Dios que todavía no superan aquellas cosas que realmente, hermanos, les causaron daño. Hay resentimiento, hay dolor todavía en el corazón por el pasado. Pero aquí el apóstol, hermano, nos habla acerca de ello. Nos habla de que en Cristo todas las cosas son nuevas. Y que el pasado, hermano, ya no tiene que ser algo que nos esté taladrando. Quizás nos hicieron algún daño. Amén. Quizás nos hirieron. Quizás nos golpearon. Aún quizás en nuestra vida, primeros pininos de cristiano, ¿verdad? Hubo alguien que nos ofendió y pudo hacer un mismo consiervo, ¿verdad? Nos hirió. Y eso es una realidad, hermano. Yo recuerdo que en mis primeros días de cristiano, un hermano se quiso sentir más espiritual, ¿verdad? Y me ofendió, pues. Quizás él no lo vio así, pero todavía recuerdo eso, fíjese. Todavía recuerdo eso y me recuerdo de ese hermano y su cara y todo. Por eso le digo, hay cosas que aún como cristianos las guardamos en nuestro pasado. Nuestro pasado muchas veces nos hiere, nos sentimos mal, nos sentimos, hermanos, quizás golpeados, pero son cosas que deben quedar atrás,
como el apóstol aquí lo dice, deben quedar atrás. En Cristo somos nueva criatura. En Cristo somos diferentes. En Cristo somos más que vencedores. No importa el dolor. Usted, si pasó algo cuando estuvo lejos de Dios, que le hirió, que le desconsoló, déjelo allá. Déjelo atrás, porque Dios quiere bendecirle grandemente. Porque Dios quiere una bendición y tiene una bendición más abundante. No importa la herida, Dios puede restaurar ese dolor. Dios puede sacarle adelante en victoria. Y definitivamente, hermano, en Cristo somos nueva criatura. Todas las cosas que quedaron atrás. Ahora el Señor lo que quiere es bendecirnos, sacarnos en victoria. Esa raíz de amargura, hermano, el Señor ya la deshizo por su sangre preciosa. Ya Él pagó, hermanos, en la cruz del Calvario. Usted no tiene que estar con un corazón, hermano, triste, con un corazón afligido, con un corazón dolido. Dice la palabra, hermano, leamos el versículo 1 al 6, lo que Pablo escribe a los filipenses. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahí el apóstol habla, hermano, podríamos decir, de sus proyectos personales que él tenía en su vida pasada, de los logros que él tuvo, como él menciona ahí. Era celoso de la ley, era hebreo de hebreos, del linaje de Israel, había sido instruido, hermano, en las mejores escuelas, amén, de aquellos tiempos, por Gamaliel. No era cualquier cosa los logros que él había tenido. No era cualquier cosa, hermano, lo que él había hecho. Como le digo, aquí eran logros. Usted también quizás pudo haber tenido logros en su vida pasada. Un hermano consiervo, hermano, me comentaba que él tuvo buses. Él fue adinerado. Tuvo buses, tuvo carros, camiones. Pero ¿sabe cuál fue el fracaso? El pecado. Ese fue el fracaso de él. Y quizás ahí en su corazón había un lamento, hermano, acerca de ello. Porque él, el pecado lo hizo fracasar. Si él hubiera puesto, hermano, sus proyectos en las manos de Dios, quizás hubiera sido diferente. Hubiera sido, hermano, un camino diferente para él. Pero el pecado nos lleva, hermano, al fracaso. Los proyectos que no están puestos en las manos de Dios fracasan. El apóstol fue uno de ellos. Sus proyectos eran, hermano, proyectos personales, los cuales no estaban siendo puestos en las manos de Dios, sino él así pensaba. Pero, hermano, estaba siendo perseguidor de la iglesia, aunque él había tenido quizás títulos en aquellos tiempos. Él era muy conocido de todos, por conocedor de la ley. Pero es importante ver esto, hermano, que el pasado siempre puede dejar cosas malas y cosas buenas. Cosas que hicimos mal, ¿verdad? Que pensando, hermano, quizás hacer bien, fracasamos.
porque quizás nos encontrábamos alejados de Dios, lejos de los propósitos de Dios. Entonces lo que sucede es que estas cosas nos hieren, nos quebrantan, nos angustian, pero en Cristo es ya diferente, hermano. Usted deje el pasado, deje aquello que quedó atrás y siga adelante, como vamos a ver más adelante. Versículo 7, hermano, al 11, leámoslo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia por él, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo, hermano, estima su pasado y sus logros como pérdida por amor a Cristo. Amén. Qué bueno, hermano, que en Cristo las cosas son diferentes. Qué bueno, hermano, que el Señor nos alumbra, esclarece nuestra mirada, nos enseña el verdadero camino, nos enseña, hermano, que lejos de Dios la vida fracasa, que lejos de Dios, hermano, hay lamento, hay dolor, hay angustia, pero Cristo ya quitó todo ello en nosotros, hermano. Ahora somos victoriosos en Cristo. No se goza, hermano, no se goza. Somos victoriosos en Cristo. Ahora aquello, hermano, ya no tiene que taladrar nuestro corazón. Ahora aquello que nos aconteció, que nos hirió, tiene que ser dejado en el pasado. Tienes que ser dejado atrás. Porque así decía el apóstol: las estimo aquellas cosas por basura, dice. Hay mucho creyente, hermano, que son personas profesionales y hoy son pastores. Hoy predican a Cristo y dejaron atrás sus logros, dejaron atrás sus finanzas, dejaron atrás su bienestar personal por amor a Cristo. Aquellas cosas, hermano, que son del pasado deben quedar allá, porque Cristo ya las borró, porque Cristo ya nos perdonó. Usted siéntase libre, usted dígale al Señor: Señor, aquí está mi corazón, te pertenece, y llénese del Señor, gócese en la presencia de Dios. Aquello que no le estorbe, que el pasado no le quite la tranquilidad, que el pasado no le angustie. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hoy somos hermano, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todo pasó atrás, quedó atrás. Todo el daño que quizás nos hicieron quedó atrás, o el daño que quizás hicimos, y quizás por eso nos sentimos mal, porque dañamos, porque ofendimos, porque hicimos malas cosas. Pero ahora en Cristo, hermano, todo queda atrás, como dice ahí el apóstol. Aquellas cosas, aquellos logros, las estimaba como nada. Y aún quizás el apóstol se lamentaba porque era un perseguidor de la iglesia. Quizás el apóstol sentía quizás en algún momento dolor por lo que él había hecho. Perseguir al pueblo de Dios, azotar, hermano, eran de los que estaban al frente, dice ahí la Biblia. Era de los primeros que se apuntaban para agredir al pueblo de Dios. Quiérase o no, quizás el apóstol se acordaba aún de ello, pero todas las cosas quedaron atrás para él. Ahora todas las cosas son nuevas en Cristo Jesús. Ahora el pasado ya no tiene que, hermano, estar en nuestro corazón. Aquellas cosas desechémoslas, hermano. Aquel rencor, aquella angustia, aquel mal sentir, dejémoslo, porque el Señor quiere bendecirnos, quiere un corazón sano para Él,
quiere un corazón ardiente, hermano, quiere un corazón apasionado, quiere un corazón limpio, un corazón agradecido. Pero también, hermano, Pablo habla de que no era perfecto aún en Cristo, pero anhelaba, hermano, hacer la voluntad de Cristo, que era el que lo había llamado. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Amén. El propósito de Dios no es que nos estanquemos, no es, hermano, que nos quedemos sin el llamado de Dios, que nos quedemos quietos, sino, hermano, dice allí el apóstol, que tal vez no tenía la perfección, pero proseguía para lograr aquello por lo cual había sido llamado. Amén. Ahora todas las cosas son distintas en Cristo Jesús. Ahora, hermano, las cosas quedaron atrás y ahora nuestro llamado es a hacer lo que Él nos ha mandado. Usted ya no esté, hermano, divagando en lo que antes era, sino hay que recordarlo, sí, en el sentido del milagro poderoso de restauración del Señor, porque allí sí es un testimonio eficaz, hermano, para el mundo. La restauración, el milagro de Dios, lo que Él hizo en nuestras vidas, el cambio, porque el Señor ha cambiado asesinos, hermano, ha cambiado prostitutas, ha cambiado drogadictos tirados en la calle, hermano, drogadictos quizás en su último día de muerte pudieron ellos, hermano, decir: me arrepiento de mis pecados. Muchos de ellos hoy son predicadores. Muchos de ellos, hermano, en su pasado tuvieron angustia y dolor, pero ahora, hermano, predican a Cristo. Ahora son vencedores en Cristo Jesús. Ese es el milagro que Dios hace. Restaura la vida, restaura el corazón. Él quita el dolor del pecado, hermano. El pecado trae dolor, trae angustia, pero nosotros somos más que vencedores. Eso ya no nos quita la vida, porque ahora tenemos el gozo y la paz de Cristo Jesús. Es bonito, hermano, cuando nos congregamos, cuando buscamos al Señor, porque sentimos ese gozo, sentimos esa paz. ¿No se alegra usted de ver su hermano que tiene a la par? Yo me gozo, hermano, yo me alegro, porque la vida secular, hermano, nosotros nos topamos con cualquier gente. Imagínense aquel que apaleó al Señor, va, el viejito, que sale allí en el YouTube. O sea, no hay paz en el corazón, nos topamos con cualquier cosa, pero cuando nos reunimos sentimos esa armonía, sentimos ese gozo latente en nuestro corazón, hermano, porque todo es diferente en Cristo Jesús, porque el amor de Dios está en usted y en mí, y ese amor, hermano, nos hace, ¿qué? Gozarnos juntos, amarnos en el Señor, gozarnos en Cristo. El apóstol dice allí, hermano, que él quería hacer la voluntad de Dios, quería proseguir, quería avanzar ahora en su vida nueva en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas. Pablo también se había propuesto olvidar el pasado y proseguir a la meta. Leamos versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando, dice, ciertamente lo que queda atrás. Hermano, cuántas bendiciones quizás hemos perdido porque todavía seguimos atrás, viendo para atrás, ¿verdad? Como la mujer de Lot, o como los del pueblo de Israel que querían volver a Egipto, que querían volver al pasado,
Creo que ninguno de nosotros queremos volver al pasado. Aquello no nos trajo nada más que llanto y lamento. Quizás algunos lograron sus objetivos, pero no estuvieron en las manos de Dios y fracasaron. No había paz en el corazón, pero ahora en Cristo es diferente. Hermano, hay grandes bendiciones. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, para usted y para mí. Dios quiere usarnos grandemente, hermano. Dios quiere bendecirnos grandemente. Solo depositemos nuestra vida en las manos de Dios. Él quiere usar su vida, hermano. Él quiere usar nuestra vida de una manera sobrenatural, de una manera especial, hermano. Y quizás nosotros no damos paso a ello, porque quizás todavía estamos viendo para atrás. Quizás todavía estamos viendo, hermano, para atrás. Quizás estamos trabajando para otras cosas, sino para el reino de Dios. Qué bueno, hermano, que nosotros tomemos ese objetivo personal de ser diferentes, de caminar hacia adelante, de proseguir a esa meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En Él hay esperanza, en Él hay gozo, en Él hay objetivos. ¿Qué objetivo tiene, hermano, este año personal en su vida espiritual? Quizás ni lo hemos hecho, ¿verdad? Quizás ni lo hemos pensado. Quizás no hemos dicho: yo quiero proyectarme y quiero predicar, quiero anunciar el evangelio. O quizás no hemos dicho: yo quiero participar de la obra de Dios. Yo quiero ser un granito más para aquella obra que se está levantando. O quizás podríamos decir: yo quiero abrir una casa misionera. ¿Qué objetivos tenemos, hermano? Yo quiero ser pionero del evangelio. Yo quiero llevar el mensaje al perdido. Yo quiero anunciar la buena nueva al que lo necesita. Hermano, ¿qué objetivos tenemos en las manos de Dios para nosotros? ¿Qué objetivos tenemos personales para Dios? Personalmente, hermano, ya dejemos lo que queda atrás y prosigamos a la meta, como decía aquí, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Y qué es lo que está adelante, hermano? ¿Qué más nos queda, hermano, en esta tierra? ¿Qué más bendición nos queda o qué más proyectos? Hermano, el único proyecto que quizás nos queda es seguir a Cristo, el blanco perfecto. Es el mejor proyecto que podemos tener. Pero también podemos tener proyectos personales, pero puestos en las manos de Dios. Que esos proyectos no nos desvíen de la gracia de Dios. Que esos proyectos personales, seculares, no nos quiten la paz, hermano. No nos quiten el gozo. Muchos andamos enfermos, hermano, quizás porque hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Mi esposa siempre me lo recalca, vea. Te duele la cabeza porque andas corriendo por esto, por lo otro. Porque nos afanamos muchas veces, hermano, y el Señor nos tiene la bendición quizás a la esquina, ¿verdad? Nos afanamos quizás y el Señor nos tiene una bendición grande. Por eso ya no miremos para atrás, hermano, y que el pasado no nos quite la paz, el gozo, sino veamos hacia adelante a ese blanco perfecto que es Cristo, hermano, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante. Prosigamos a ese llamamiento, hermano, a ese premio de ese supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Creo que todos pues tenemos algo personal que decirle al Señor esta noche. Todos tenemos algo que decirle y mirar hacia los cielos y decirle: Señor, yo quiero seguir a la meta. Señor, yo quiero proponerme ser mejor cristiano, no mirar para atrás primeramente y seguirte a ti, buscarte a ti y honrarte a ti. Mucho creyente deja de honrar al Señor, deja de obedecer al Señor por mirar para atrás y se aleja. Pero hoy es la noche en donde el Señor nos habla que sigamos la meta, que sigamos ese llamamiento
y logremos, hermano, hacer a lo que el Señor nos ha mandado. Amén. Esta noche oremos, cierre sus ojos y ahí usted hable con el Señor. Dígale a Él: Señor, hoy, Señor, me rindo a ti. Anhelo llegar a esa meta, a ese objetivo, Señor, que el dolor que quizás tuve alejado de ti no me quite la paz, que aquello que todavía hay una raíz en mi corazón se ha quitado y ahora toma el control de mi vida, Señor. Ahora guía mi vida, guía mis pasos, que aquello no me quite la paz, el gozo. Ahora, Señor, ayúdanos. Ahora, Señor, ministra nuestros corazones, Padre. Ahora ministra a cada hermano en este lugar, Señor. Ahora consuela, amado Dios. Ahora trae paz a los corazones esta noche, Padre. Ten misericordia. Extiende tu mano, Señor. Bendice, Padre, a tus hijos esta hora. Aleluya. Dígale al Señor: yo hago un propósito contigo, de amarte, de servirte, de honrarte, Señor. Eso es lo que nos queda, amado hermano, amada iglesia, buscar a Cristo, porque los tiempos son difíciles, son finales. Usted que ha escuchado, si quiere entregarle su vida a Cristo, hágalo esta noche. Dígale al Señor: me arrepiento de mis pecados. Ahora, Señor, perdóname, lávame en tu sangre, límpiame, líbrame, Señor, de mi pasado. Ahora quiero ser diferente, ahora quiero buscarte, ahora quiero honrarte, Señor, perdóname, en el nombre de Jesús. Aleluya, gracias, Cristo. Estamos invitados, hermanos, día domingo 9:30 por este medio, martes 6 de la tarde y jueves 6 de la tarde. Los teléfonos los tenemos ahí para que usted se pueda comunicar. El Señor les bendiga.